Bueno, este trabajo práctico corresponde a técnicas fitopatológicas 2, bacterias. En la presentación vamos a ver los fundamentos de las metodologías para el diagnóstico de bacterias fitopatógenas. Bueno, recordando lo que vimos en el trabajo práctico anterior, para estudiar la causa de una enfermedad es necesario realizar una serie de técnicas. Si bien es posible utilizar metodologías que son similares en el diagnóstico de diversos patógenos, en el caso de las bacterias es necesario hacer algunas técnicas específicas para su identificación, siguiendo los postulados de Koch. El primer paso para el diagnóstico es la identificación del hospedante, registrando familia, género, especie, variedad, etc. Luego se realiza la observación detallada de los síntomas y si hay o no presencia de signo, que en el caso de las bacterias está constituido por exudados mucosos llamados zoogleas, como vemos acá. También podemos registrar si los síntomas son locales o sistémicos, la distribución en el cultivo, los antecedentes sanitarios del lote, las condiciones ambientales, o sea, todo tipo de información que contribuya al diagnóstico. Además, se puede acompañar con una revisión bibliográfica del tema. Entonces, luego se realiza el diagnóstico presuntivo, donde se establece la sospecha de que podría ser una bacteria. Para realizar el diagnóstico de las bacterias fitopatógenas, entonces, tenemos que conocer los síntomas y los posibles métodos de diagnóstico. Los síntomas los agrupamos según las partes de la planta que son afectadas. Entonces, los vamos a estudiar de esta manera, como manchas en hojas y frutos, cancros y marchitamientos en plantas leñosas, marchitamientos en plantas herbáceas, podredumbres blandas, hiperplasia y proliferación y sarnas. Y por otro lado, los métodos de diagnóstico, tenemos los métodos tradicionales, que son aquellos métodos donde se realiza el aislamiento de la bacteria en un medio de cultivo, en un medio artificial. Se obtiene el cultivo puro y a partir de ese cultivo puro se hace la caracterización de esa colonia por diversas técnicas. Estas pruebas son muy precisas, pero llevan mucho tiempo. Y después están las pruebas serológicas y moleculares. Dentro de estas pruebas hay muchas variantes que llevan muy poco tiempo y son técnicas sensibles que pueden detectar bajas concentraciones de las bacterias en los tejidos de las plantas, son muy confiables, muy precisas. En esta actividad, en este trabajo práctico de bacterias vamos a ver los fundamentos porque estas dos técnicas van a ser desarrolladas en el trabajo práctico de virus. Y por otro lado, vamos a ver algunas herramientas complementarias de campo que también sirven para el diagnóstico. Manchas foliares y en frutos. Bueno, las bacterias pueden producir manchas en hojas, en frutos, en pecíolos. Estas manchas pueden presentar bordes angulares o irregulares, ser cloróticas, necróticas, presentar algo amarillento o no. Desecamiento de hojas, afectando los espacios intercelulares y provocando necrosis del parénquima. Muchas manchas bacterianas comienzan con un aspecto húmedo o grasoso. Ese aspecto húmedo, como se ve en la imagen de la izquierda de frutilla, se denomina water soaking o zona humedecida, zona encharcada, que posteriormente, a medida que avanza la enfermedad, va cambiando de color, se va ampliando. Siempre las manchas quedan limitadas por las nervaduras, pero se van oscureciendo, cambiando al color marrón rojizo y luego el tejido se necrosa. Si bien los síntomas en hojas son los más importantes, en determinadas condiciones también pueden invadir los tejidos vasculares.
En el caso de cancros y marchitamientos en plantas leñosas, acá tenemos 3 ejemplos: la cancrosis del kiwi, cancrosis de los cítricos y el cancro bacteriano de los frutales de carozo y pepita. En el caso de la cancrosis del kiwi, esta enfermedad no se encuentra en Argentina, pero existe un alerta fitosanitario por parte de SENASA desde el año 2013, donde se establece que si la enfermedad se llega a encontrar en algún lote, es obligatorio realizar la denuncia. Estas enfermedades que producen cancros y marchitamientos están relacionadas con que las bacterias se invaden el xilema o el floema a través de las heridas, de las yemas, las cicatrices foliares. Entonces producen necrosis de la corteza y posteriormente el marchitamiento y desecamiento de la planta. En la cancrosis de los cítricos podemos ver que los síntomas aparecen primero en las hojas como manchas elevadas, también se observa ese borde acuoso como embebidas en agua, y más tarde se tornan de color blanco grisáceo, se abren y adquieren la apariencia suberosa, que se abre en el centro con una herida, que es la que se denomina cancro. El borde se rodea entonces en un principio de ese halo amarillento, y estas lesiones se producen tanto en hojas como en frutos. Otro ejemplo de marchitamiento en especies leñosas es el que produce la bacteria Ralstonia solanacearum en Eucalyptus, donde la bacteria se aloja en el leño y entonces produce muerte parcial o total del árbol. Se observa decoloración vascular en tallos, en raíces, y también en el corte del tronco se puede ver el signo de las bacterias constituido por las zoogleas. Marchitamientos de plantas herbáceas. Bueno, de la misma manera que ocurre en las especies leñosas, cuando las bacterias invaden el xilema o el floema en las especies herbáceas, pueden producir marchitamiento, que puede estar acompañado de clorosis, necrosis de folíolos, algún tipo de podredumbre en anillo. En este caso hay 2 bacterias representativas que son Ralstonia y Clavibacter. Estas bacterias se presentan en el xilema, obstruyendo el paso del agua y de los nutrientes al resto de la planta. Se produce el marchitamiento, la necrosis de los folíolos y también, como se puede observar en la imagen superior, la destrucción de los vasos y que avanza hacia también la médula. Podredumbres blandas. Bueno, las podredumbres blandas generalmente se producen en órganos suculentos de reserva, como bulbos, rizomas, también en raíces. Los tejidos se desorganizan porque se produce la maceración por acción de las bacterias de la laminilla media y también de la pared celular primaria. En algunos casos, como en el caso de cebolla, por ejemplo, no es una sola especie el agente causal, sino que es un complejo de bacterias que producen este síntoma. Hipertrofias y proliferación de tejidos. Bueno, este síntoma se produce por una estimulación anormal de la división celular y del crecimiento de los tejidos meristemáticos. Se puede visualizar como tumores en el cuello y en la raíz, tumores en ramas, como también hiperproliferación en las raíces. El género representativo es Agrobacterium, pero también producen este síntoma algunas especies de Pseudomonas y Corynebacterium. Y por último, las sarnas o costras, que se observan, este síntoma es como una necrosis eruptiva, rugosa y suberificada. Se presenta en los tejidos más externos y subepidérmicos, y el género representativo es Streptomyces. Las bacterias también pueden encontrarse en las semillas, se pueden ubicar tanto externa como internamente en cualquiera de sus partes constitutivas, embrión, endosperma, y permanecen allí en estado de reposo hasta que las condiciones sean adecuadas.
siendo la semilla una fuente de inóculo muy importante para la supervivencia y la transmisión de las enfermedades bacterianas. Así, la célula bacteriana constituye entonces el inóculo primario. En este cuadro tenemos algunos ejemplos con su ubicación. Pueden estar en el ovario, en el pericarpio, en la micrópila, el embrión, el endosperma, etc. Y algunas en más de un sitio también. Bueno, el diagnóstico, como ya dijimos, puede realizarse de manera tradicional con el aislamiento en un medio de cultivo artificial y posteriormente la caracterización por distintas pruebas, o bien por métodos precisos y más rápidos que son técnicas serológicas o moleculares. Observación microscópica in vivo. Esta es una prueba preliminar muy útil que consiste en observar si se liberan bacterias a partir de manchas foliares o marchitamientos vasculares. Para eso se coloca una sección del tejido enfermo entre la zona sana y enferma en una gota de agua destilada entre un portaobjetos y un cubre. Luego se observa al microscopio buscando la presencia de bacterias, que se va a manifestar por un fluido continuo y denso que surge de los vasos seccionados. En este momento es importante asegurarse que el diafragma del microscopio esté lo suficientemente cerrado como para incrementar el contraste y mejorar la observación. Aislamiento. El aislamiento, que corresponde al segundo postulado de Koch, permite estimar la composición cuantitativa y cualitativa de la microbiota bacteriana presente y obtener colonias separadas de cada tipo. El método más usual es la técnica de las diluciones. Este procedimiento difiere del utilizado para el aislamiento de hongos, donde se colocan trozos de tejido directamente en el medio de cultivo. Para las bacterias, a partir del material enfermo, se desinfecta el tejido externo con alcohol 70%, hipoclorito al 5% y luego los trozos de tejido enfermo se colocan en 3 a 5 mililitros de agua destilada estéril o buffer estéril para que las bacterias difundan al medio líquido durante aproximadamente 20 a 30 minutos. Una vez pasado ese tiempo, se agita vigorosamente y se siembra en estrías, en el medio sólido que generalmente se utiliza agar nutritivo como medio de cultivo general para bacterias. Luego se incuban. Las bacterias fitopatógenas desarrollan en general entre 26 y 28 grados y a partir de esta primer placa se pueden realizar diluciones sucesivas con el objetivo de obtener colonias separadas que puedan determinar fácilmente la morfología típica y purificarse. A partir del cultivo puro se van a realizar todas las pruebas de identificación y diagnóstico. Una vez que se obtiene a partir del aislamiento el cultivo puro, se pueden realizar las siguientes determinaciones. Solubilidad en hidróxido de potasio. Esta prueba permite separar bacterias gram positivas de gram negativas y consiste en que el hidróxido de potasio produce la lisis alcalina de la pared celular en las bacterias gram negativas, permitiendo la liberación del contenido celular, y que se va a visualizar como un hilo viscoso, translúcido, como se ve en la imagen de la izquierda. Mientras que en las bacterias gram positivas no se produce y se dispersan sin presentar viscosidad. Es una prueba rápida y sencilla y que en algunos casos puede reemplazar a la reacción de Gram. Prueba de hipersensibilidad en un no huésped. La reacción o prueba de hipersensibilidad es una respuesta rápida de las células vegetales, asociada con la restricción del crecimiento del patógeno, y se visualiza como una mancha necrótica en el sitio de la infección. Esta prueba se realiza mediante una suspensión bacteriana
con cultivos en activo crecimiento de las bacterias entre las 24 y las 48 horas y en una concentración de 10 a la 8 células por mililitro. Y se homogeneiza y se inyecta con agujas y jeringas hipodérmicas estériles en la lámina, preferentemente en el envés de las hojas entre la nervadura media y secundarias. Luego se observa a las 24 o 48 horas si se produce o no la necrosis y el desecamiento brusco del área inyectada. Esta prueba se realiza en plantas de tabaco, en Nicotiana tabacum, y sirve para identificar las bacterias patógenas de los géneros Xanthomonas, Pseudomonas y Erwinias de marchitamiento. También, para el caso de la bacteria Clavibacter michiganensis, se utiliza para prueba de hipersensibilidad la planta Mirabilis jalapa. Cuando se realiza la infiltración en la planta hospedante, puede ocurrir una interacción de tipo compatible, como vemos acá, donde en este caso la planta no activa una eficiente respuesta de defensa y permite así la penetración, la invasión y la multiplicación del patógeno en el interior de sus tejidos, produciendo síntomas generalizados característicos. Mientras que en una interacción incompatible, la planta sí activa los mecanismos de defensa después de reconocer al microorganismo y así impide la penetración, la invasión y la multiplicación. Entonces esto se manifiesta como la respuesta de hipersensibilidad. Mientras que si se trata de un saprófito, no se produce reacción. Técnicas de inoculación o pruebas de patogenicidad. Estas técnicas sirven para cumplir con el tercer postulado de Koch y para verificar la patogenicidad de la bacteria. Las bacterias tienen penetración pasiva, o sea que ingresan al vegetal por aberturas naturales o por heridas. Y entonces a veces es necesario producir heridas para facilitar la infección cuando se realizan estas pruebas. Las técnicas de inoculación van a variar según el órgano afectado. Por ejemplo, si son manchas en hojas, pueden inocularse mediante contacto de la suspensión bacteriana con pincel. En el caso de bacterias vasculares hay muchas técnicas. Puede inyectarse directamente en el tallo, realizar un corte de un brote por inmersión del elemento cortante en la suspensión bacteriana. También, si son bacterias que están en el suelo, puede realizarse una inoculación de suelo. O, como en el caso del tizón del eucaliptus producido por Erwinia psidi, en este estudio que se realizó se practicó más de una técnica de inoculación, en suelo, en tallo y en la axila. Caracterización de las colonias aisladas. Bueno, las características morfológicas de las colonias de las bacterias fitopatógenas por sí solas no alcanzan para su identificación. Sin embargo, en algunos casos pueden orientar en el diagnóstico en algunos géneros que producen determinados medios de cultivo, pigmentos que son característicos y que podrían ayudar a su identificación, como son los géneros Xanthomonas y Pseudomonas. Por otro lado, dentro de las pruebas fisiológicas se encuentra la prueba de metabolismo. En la imagen de abajo, en la izquierda, vemos el esquema sobre la utilización de la glucosa en condiciones aerobias y anaerobias. En esta prueba se agrega al medio de cultivo glucosa y un indicador de pH como por ejemplo el azul de bromotimol. Se siembra la bacteria por duplicado, donde en uno de los tubos se sella sobre el medio se sella con vaselina estéril o un aceite mineral.
se siembran en profundidad las bacterias y luego se incuban. Un cambio de color del verde al amarillo va a indicar metabolismo oxidativo. Si el cambio de color se produce en ambos tubos, indica que también tiene metabolismo fermentativo de la glucosa. Entonces, en este caso se trata de una bacteria anaerobia facultativa. Por otro lado, a la derecha vemos otro tipo de pruebas que se pueden realizar, que son las galerías API. Para esto hay un video, que son procedimientos bioquímicos miniaturizados y que también se utilizan para la identificación rápida a partir de los cultivos puros de las bacterias. Son celdillas o cúpulas donde se siembra la bacteria problema y donde ocurren distintas reacciones. En este caso vemos un esquema resumido de todos los pasos que se deben llevar adelante para realizar el diagnóstico de una bacteria fitopatógena por el método tradicional. Desde la observación microscópica inicial de salida bacteriana, el aislamiento en un medio general para bacterias, que es el agar nutritivo, la obtención del cultivo puro y posteriormente todas las pruebas que pueden realizarse hasta llegar a la identificación del género. Métodos serológicos o inmunológicos. Estas pruebas, las pruebas inmunológicas, se refieren a la reacción antígeno-anticuerpo, donde existen sitios de reconocimiento específicos entre el antígeno y los anticuerpos. El antígeno está constituido es la muestra problema, es el material, ya sea la muestra enferma o bien el cultivo puro de la bacteria. Los anticuerpos son los que presentan forma de Y en el esquema y tenemos dos tipos de anticuerpos. En este protocolo, que es el DAS-ELISA, hay muchos protocolos, este es el más conocido o tal vez utilizado, que DAS porque es doble anticuerpo sándwich, o sea que el antígeno queda entre medio de dos anticuerpos. El primer anticuerpo, que es el anticuerpo de captura, que es el que va a quedar adsorbido al soporte que se utiliza para la reacción, que es esa placa transparente de poliestireno que tiene 96 celdillas. Posteriormente se agrega el antígeno y si hay afinidad se va a reconocer y va a quedar pegado a ese anticuerpo. En el siguiente paso se agrega el conjugado. El conjugado tiene dos componentes. Tiene un anticuerpo que es para que si hay reconocimiento también quede pegado al antígeno y tiene otro componente que es una enzima. Posteriormente se agrega el sustrato y si esa enzima está presente se va a producir la hidrólisis del sustrato y esto es para que se visualice con un cambio de color que va a pasar en algunos casos, la mayoría de los casos, del incoloro al amarillo. Como vemos en la imagen de la placa a la derecha, donde se va a visualizar como positivo esa coloración. Pero de todas maneras, si bien puede verse a simple vista, para que el resultado sea preciso, se realiza la lectura de la absorbancia en un espectrofotómetro. Y posteriormente se interpretan los resultados. Los antígenos bacterianos que se reconocen por los anticuerpos pueden ser varios, pueden ser desde células bacterianas completas hasta extractos purificados, lipopolisacáridos, polisacáridos, flagelos, antígenos de pared, etc. Otro método serológico es esta práctica que puede utilizarse en el campo, son test rápido o inmunostrip, que son tiritas sensibilizadas con los anticuerpos específicos
son kits de diagnóstico que traen, en algunos casos es una bolsita con el buffer hermético que se abre en el campo, se coloca la muestra, se macera y se coloca la tirita y se espera el resultado en pocos minutos. Otro método serológico es la inmunofluorescencia. En este caso, los anticuerpos específicos contra las bacterias patógenas se conjugan con moléculas fluorescentes. Se utiliza microscopio de fluorescencia y un soporte para preparar la muestra, fijar la bacteria y colocar los anticuerpos específicos. Puede ser inmunofluorescencia directa o indirecta. Esta determinación se utiliza para bacterias en semillas y también para material de propagación. Bueno, y por último, las pruebas moleculares. La reacción en cadena de la polimerasa es una técnica molecular que se basa en la amplificación de una región del genoma o del plásmido bacteriano. Para poder realizar esta técnica se utilizan varios reactivos y es necesario disponer de primers o iniciadores que parten de una secuencia conocida de la bacteria en cuestión. El fragmento que se amplifica se puede detectar posteriormente mediante electroforesis en un gel de agarosa. Bueno, y por último, estas herramientas complementarias que son aplicaciones para equipos portátiles como tablets o celulares, donde a partir de una foto que se envía, en algunos casos, la imagen puede ser compartida por expertos, pero en otros es enviada al algoritmo de la aplicación. Entonces, la respuesta que se recibe muchas veces va acompañada con un porcentaje sobre la precisión en el diagnóstico. En Argentina hay una aplicación del INTA de Bellavista, Corrientes, que es sobre enfermedades de tomate y pimiento. Y muchas de estas aplicaciones tienen también recomendaciones de uso, recomendaciones de manejo de las enfermedades, algunas sobre productos fitosanitarios, etc. Bueno, y para finalizar, queda acá a modo de resumen todas las pruebas que se pueden realizar para el diagnóstico de las enfermedades bacterianas.